En este video aprenderemos cómo trabajar las consultas en una base de datos de Access. Recordar que para trabajar consultas, yo primero necesito tener una tabla y tener un formulario que es el que me va a servir para recaudar la información que se va a almacenar en la tabla. En este caso, yo ya tengo la tabla diseñada con los siguientes campos y con los tipos de datos que va a recibir cada uno de estos campos. Vamos a hacer entonces el formulario y luego vamos a almacenar algunos datos en la tabla para poder generar consultas. Entonces, para generar una consulta yo debo de tener tabla, formularios y tener algunos datos dentro de la tabla para poder generar esas consultas sobre la tabla. Una consulta no es más que preguntarle algo a la tabla acerca de una persona o de un grupo de personas determinados. Vamos ahorita entonces a crear un formulario a partir de esta tabla. Para la creación del formulario me vengo a la opción de crear en el menú y el asistente de formularios. Como yo ya tengo la tabla que se llama prueba, voy a ocupar todos estos campos en el formulario. Paso todos los campos y selecciono el tipo de formulario que voy a utilizar, que en este caso será el de columnas. Y finalizamos la opción y se crea entonces el formulario de una forma simple y sencilla. Ahora vamos a darle un poco de edición a este formulario. Para ello nos vamos a la opción de ver, pero en una vista de diseño. Eso nos va a permitir poder modificar este formulario. En cuanto al color, por ejemplo, puedo cambiar el color del relleno de este formulario. Puedo ponerle una etiqueta o un nombre al formulario en la parte superior que posiblemente sea datos entonces ahí podemos ir trabajando o jugando con lo que vamos a necesitar tener en el formulario. Aquí podemos cambiar también el tamaño de las cosas para que vaya quedando de una forma más atractiva para verse. Y esto igual, en esta forma de diseño podemos modificar los espacios. Por ejemplo, nombre, número y apellido, si está bien ahí donde lo tengo. Esto, por ejemplo, vamos a decir que está muy grande y lo vamos a hacer más pequeño. Porque recordemos que aquí solo vamos a escribir femenino o masculino. Y así vamos a ir modificando también o adaptando o acomodando algunos de estos. Por ejemplo, este lo vamos a acomodar también para poderlo tener aquí junto a estudia y trabaja, y el salario aquí a la par de estos. Recordar que esta edición que se va a hacer en el formulario solo nos va a servir para el hecho de poder que esto se vea un poco más ordenado al momento de que lo estemos utilizando. Solo sería para eso nada más. Aquí vamos a agregar algunos botones. Esos botones son los que nos van a poder ayudar para pasar de un registro a otro registro al momento de llenar el formulario. También le voy a cambiar el color del relleno. Aquí pueden ustedes jugar con los colores que más les parezcan. Vamos a agregar entonces un botón. Nos vamos al diseño, agregamos un botón. Ese botón que va a llamarse campo siguiente nos va a servir dentro de las operaciones con registros para agregar un nuevo registro. Le damos siguiente, le dejamos con la letra y le damos finalizar. Y hasta aquí el botón que se llama agregar un registro siguiente o agregar un nuevo registro. Y este ya nos va a servir entonces para poder pasar de un registro a otro, pero vamos a agregar otro botón. Este botón que también va a ser para operaciones dentro de los registros y va a ser, este va a ser de navegación de registros y va a ser para ir al registro primero. Lo definimos, le ponemos texto, siguiente, finalizar
Y ya cuando lo tenemos entonces, ahí estaríamos con la parte del formulario que nos va a servir para llenar la tabla. Para este ejercicio entonces que vamos a realizar en cuanto a las consultas, yo he puesto 5 registros en esta tabla. La consulta es útil cuando tenemos unas tablas grandes, bases de datos de 50, de 25, de 100 personas. Ahí nos hace útil la consulta. Por fines del ejercicio y del tiempo, yo solo he puesto 5 nada más, 5 registros, pero eso nos tiene que ayudar para ver cómo es que funciona una consulta. Entonces yo esto ya lo tengo lleno, cierro eso de tabla y voy a crear, y aquí tenemos también, así como tengo para crear un formulario, tengo la opción también para crear una consulta o un asistente de consultas. En este caso entonces, para la consulta, yo me voy al diseño de una consulta. Cuando yo me voy a diseño de una consulta, me aparecen estas opciones. Aquí yo debo de seleccionar sobre qué quiero hacer la consulta. Por ejemplo, en este caso, sobre la prueba, que es mi tabla en donde tengo almacenados los datos. Puede ser también que se haga una consulta a una consulta, pero en este caso yo no tengo consultas agregadas. Por tanto, vamos a agregar a esta tabla. ¿Qué voy a hacer entonces? Le doy clic a la tabla y le doy agregar. En ese momento aparecieron aquí los valores o los campos que están en mi tabla. Como yo voy a hacer consultas sobre esta tabla, voy a agregar cada uno de ellos. ¿Cómo los agrego? Solo le doy doble clic a cada uno. Esto me va a servir entonces para poder hacer mi consulta a esta tabla. Si vemos entonces, aquí abajo me aparece el campo, la tabla en donde está ubicado ese campo, y me pregunta si lo quiero mostrar o no lo quiero mostrar en la consulta. Todos aparecen visibles. Ahora, para hacer una consulta, yo voy a modificar los criterios de cada uno de estos campos. Por ejemplo, si yo necesito saber, por ejemplo, en una consulta de esa tabla, que saber cuáles son mujeres. Entonces, ¿qué voy a modificar? Voy a modificar el sexo, porque es el sexo que me determina si es hombre o si es mujer. En este caso, en criterio, para saber cuáles son mujeres en mi tabla, ¿qué voy a hacer? Escribo en el criterio femenino. Solo con escribir femenino, entonces se me tienen que mostrar únicamente las que son mujeres, porque recordemos que en el sexo hemos definido masculino, femenino. Entonces solo con eso se me tiene que mostrar solo las que son mujeres. ¿Cómo voy a probarlo? Me vengo aquí, ejecutar, y en ejecutar, si se fijan ahora, solo aparecen las 2 mujeres que tengo en mi tabla. Si esto ya está bien, era lo único que quería saber, entonces vengo y guardo esta consulta. Por ejemplo, le voy a poner consulta, guión bajo, femenino o mujeres. Y guardo esta consulta. Cuando la guardo, aquí me van apareciendo ya las consultas que voy generando. En este caso, consulta mujeres. Vengo de nuevo. Uno puede hacer las consultas que quiera o que necesite de la tabla. Vengo de nuevo y hago el mismo proceso. Agrego la tabla y paso los campos de la tabla a la consulta. Doble clic y así en cada uno de ellos, doble clic. Por ejemplo, ahorita voy a hacer una consulta de las personas que estudian y que trabajan en mi tabla. Yo en la tabla tenía definido esos 2 criterios, estudian y trabajan, que por aquí está. Entonces, ¿cómo voy a saber quiénes estudian y quiénes trabajan? Recuerden que estos valores de estudia y trabaja son valores que se definen como campos de variable sí, no. Cuando tengamos una variable sí, no, entonces en el criterio vamos a tener que escribir, por ejemplo, si quiero que me aparezcan las personas que estudian, le escribo true, que en inglés es verdadero, y ahí me hace el cambio. En este caso, entonces, como me hizo el cambio, yo sé que puedo escribir true o que puedo escribir verdadero. Si cuando usted escribe true o false no le aparece ningún cambio, es porque solo lo puede escribir en inglés. Entonces ve
En este caso me lo puso entre comillas, es porque algo está pasando, lo escribí en mayúsculas. Para estar seguro, mejor pongo true y que él me haga el cambio a verdadero. ¿Qué pasa entonces? Ahorita solo van a aparecer las personas que estudian y que trabajan a la misma vez. Veamos, ejecutar, y ahí están, solo personas que estudian y que trabajan. Si por ejemplo María del Carmen no trabajara, como no va a estar marcado, no me va a aparecer en este campo. Entonces ahorita cierro, guardo, consulta y le pongo un nombre. Siempre la consulta debe llevar un nombre referido a lo que está preguntando. En este caso, estudia y trabaja. Y vamos a hacer una última consulta para esta tabla. Entonces siempre voy a la parte de agregar. Me vengo entonces aquí siempre a crear diseño de consulta. Voy a agregar esta tabla. Agrego los campos que voy a necesitar. Ya cuando los tengo, entonces vamos a hacer una consulta a esto. Ahora va a ser una consulta un poco más extensa, digamos así. Voy a preguntar por la edad primero. Yo sé que en mi tabla tengo personas un poco mayores. Entonces voy a preguntar únicamente por las personas que tengan 40 años. Entonces en el criterio yo le voy a poner, como solo quiero las que tienen 40 años, le pongo 40. Ahora, si yo quisiera las personas que tienen más de 40 años, aquí yo le pongo mayor que 40. ¿Y cómo le voy a poner mayor? Con el símbolo de mayor. ¿O cómo voy a ponerle personas menores de 40? Con el símbolo de menor. En este caso entonces yo le pongo personas de 40 años. Y le vamos a agregar en profesión que sean profesores. Bueno, yo lo he puesto como profesor en la profesión. Entonces, personas de 40 años que sean profesor, vamos a ver si tenemos alguna, aquí tiene que aparecer. En este caso quiere decir que no tenemos ninguna persona. Vamos a verificar en la tabla. Me voy a la tabla y aquí voy viendo. Personas que tienen 40 años, solo tengo a María del Carmen. Bueno, solo María del Carmen. Y resulta que María del Carmen no es profesora, pero vamos a modificarla para que aparezca en la consulta. Entonces es profesor. Y como tengo otros dos profesores que veo ahí, vamos a modificarles la edad para que nos aparezcan en la tabla. En este caso, bueno, masculino. En este caso, yo he preguntado que sean solo los que tienen 40 años. Veamos entonces, guardo y me vengo a la tabla. Como ya creé mi consulta y no me apareció ninguno de esos, entonces vamos a crear de nuevo esta consulta. O voy a actualizar ahorita, como ya la había creado. Como ya la actualicé, miren, ahora sí me aparecen los que son profesores de 40 años. Ahora, si en mi consulta yo quiero modificar algo, entonces se puede, solo le doy a actualizar y ahí me van a ir apareciendo las actualizaciones que yo le vaya generando. En este caso, ahora sí me aparecen las personas que tienen 40 años y que son profesores. Cerramos, guardamos y a la consulta le llamaremos profesores 40 y le damos a aceptar. Entonces así se van a ir generando estas consultas. Ahora, estas consultas que están aquí, si yo le doy clic, solo me aparece la parte de la tabla con la consulta que yo he hecho. Aquí está la tabla completa, que era de 5 personas, y aquí van saliendo las consultas que voy generando. Y así es entonces como vamos a trabajar las consultas. Esas son consultas simples dentro de un formulario o dentro de una tabla. Pueden haber unas que son un poco más complejas, pero es lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco.